Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 3. Corresponden al presidente y al Consejo de Ministros. Asimismo, se regula la creación, composición y funciones de las comisiones delegadas del Gobierno, órganos con una aquilatada tradición en nuestro derecho. En efecto, el artículo 98.1 de nuestra Carta Magna establece una composición fija aún, con elementos disponibles del Gobierno, remitiéndose a la ley para determinar el resto de sus componentes. En este sentido, se opta ahora por un desarrollo estricto del precepto constitucional, considerando como miembros del Gobierno al presidente, a los vicepresidentes cuando existan, y a los ministros. En cuanto a la posición relativa de los miembros del Gobierno, se destaca la importancia del presidente, con fundamento en el principio de dirección presidencial, dado que del mismo depende, en definitiva, la existencia misma del Gobierno. El derecho comparado es prácticamente unánime en consagrar la existencia de un evidente desequilibrio institucionalizado entre la posición del presidente, de supremacía, y la de los demás miembros del Gobierno. Nuestra Constitución y, por tanto, también la ley se adscriben decididamente a dicha tesis. Se mantiene, como no podía ser de otra manera, el carácter disponible de los vicepresidentes, cuya existencia real en cada formación concreta del Gobierno dependerá de la decisión del presidente. No se ha estimado conveniente, por otra parte, aumentar cualitativamente el número de categorías de quienes pueden ser miembros del Gobierno aún cuando esa posibilidad se encuentra permitida por el inciso final del artículo 98.1. En este sentido, si bien se contempla expresamente la figura de los ministros sin cartera, no cabe duda de que su consideración es precisamente la de ministros. Y desde esa posición desempeñan una función política, encargándose de tareas que no corresponden, en principio ni en exclusiva, a uno de los departamentos existentes. No son, en consecuencia, esos otros posibles miembros del Gobierno a que se refiere el artículo 98.1 de la Constitución. Por lo que respecta a los secretarios de Estado, se opta por potenciar su estatus y su ámbito funcional sin llegar a incluirlos en el Gobierno. Serán órganos de colaboración muy cualificados del Gobierno, pero no miembros, si bien su importancia destaca sobre el resto de órganos de colaboración y apoyo en virtud de su fundamental misión al frente de importantes parcelas de actividad política y administrativa, lo que les convierte, junto con los ministros, en un engarce fundamental entre el Gobierno y la Administración. El texto regula, asimismo, la Comisión General de Secretarios de Estado y subsecretarios, con funciones preparatorias del Consejo de Ministros, el Secretariado del Gobierno y los gabinetes. El título I se dedica a regular el estatuto de los miembros del Gobierno cumpliendo el mandato contenido en el artículo 98.4 de la Constitución y, en especial, los requisitos de acceso al cargo, su nombramiento y cese, el sistema de suplencias y el régimen de incompatibilidades. Igualmente se contienen las normas sobre nombramiento, cese, suplencia e incompatibilidades de los secretarios de Estado, y el régimen de nombramiento y cese de los directores de gabinete. En el título I se pormenorizan, dentro de los lógicos límites que impone el rango de la norma, las reglas de funcionamiento del Gobierno, con especial atención al Consejo de Ministros y a los demás órganos del Gobierno y de colaboración y apoyo al mismo. También se incluye una referencia especial a la delegación de competencias, fijando con claridad sus límites, así como las materias que resultan indelegables. El título I se dedica exclusivamente a regular el Gobierno en funciones, una de las principales novedades de la ley, con base en el principio de lealtad constitucional. Delimitando su propia posición constitucional y entendiendo que el objetivo último de toda su actuación radica en la consecución de un normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno. Por último, en el título V se regula el procedimiento para el ejercicio por el Gobierno de la iniciativa legislativa que le corresponde, comprendiendo dos fases principales en las que interviene el Consejo de Ministros, asumiendo la iniciativa legislativa,
en un primer momento. Y culminando con la aprobación del proyecto de ley. Se regula asimismo el ejercicio de la potestad reglamentaria, con especial referencia al procedimiento de elaboración de los reglamentos y a la forma de las disposiciones y resoluciones del Gobierno, de sus miembros y de las comisiones delegadas. De este modo. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 4. El texto procede a una ordenación de las normas reglamentarias con base en los principios de jerarquía y de competencia, criterio este último que preside la relación entre los reales decretos del Consejo de Ministros y los reales decretos del presidente del Gobierno, cuya parcela propia se sitúa en la materia funcional y operativa del órgano complejo que es el Gobierno. Finalmente, se regulan diversas formas de control de los actos del Gobierno, de conformidad con lo establecido por nuestra Constitución y por nuestra jurisprudencia constitucional y ordinaria, con la finalidad de garantizar el control jurídico de toda la actividad del Gobierno en el ejercicio de sus funciones. Título I. Del Gobierno, composición, organización y órganos de colaboración y apoyo. Capítulo 1. Del Gobierno, su composición, organización y funciones. Artículo 1. Del Gobierno. 1. El Gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. 2. El Gobierno se compone del presidente, del vicepresidente o vicepresidentes, en su caso, y de los ministros. 3. Los miembros del Gobierno se reúnen en Consejo de Ministros y en comisiones delegadas del Gobierno. Artículo 2. Del presidente del Gobierno. 1. El presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de los ministros en su gestión. 2. En todo caso, corresponde al presidente del Gobierno. A. Representar al Gobierno. B. Establecer el programa político del Gobierno y determinar las directrices de la política interior y exterior y velar por su cumplimiento. C. Proponer al Rey, previa deliberación del Consejo de Ministros, la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales. D. Plantear ante el Congreso de los Diputados, previa deliberación del Consejo de Ministros, la cuestión de confianza. E. Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo, previa autorización del Congreso de los Diputados. F. Dirigir la política de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas las funciones previstas en la legislación reguladora de la defensa nacional y de la organización militar. G. Convocar, presidir y fijar el orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 62.g, de la Constitución. H. Refrendar, en su caso, los actos del Rey y someterle, para su sanción, las leyes y demás normas con rango de ley, de acuerdo con lo establecido en los artículos 64 y 91 de la Constitución. I. Interponer el recurso de inconstitucionalidad. J. Crear, modificar y suprimir, por Real Decreto, los departamentos ministeriales, así como las secretarías de Estado. Asimismo, le corresponde la aprobación de la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno. K. Proponer al Rey el nombramiento y separación de los vicepresidentes y de los ministros. L. Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes ministerios. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 5. M. Impartir instrucciones a los demás miembros del Gobierno. N. Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución y las leyes. Artículo 3. Del vicepresidente o vicepresidentes del Gobierno. 1. Al vicepresidente o vicepresidentes, cuando existan, les corresponderá el ejercicio de las funciones que les encomiende el presidente. 2. El vicepresidente que asuma la titularidad de un departamento ministerial, ostentará, además, la condición de ministro. Artículo 4. De los ministros. 1. Los ministros,
como titulares de sus departamentos, tienen competencia y responsabilidad en la esfera específica de su actuación, y les corresponde el ejercicio de las siguientes funciones. A. Desarrollar la acción del gobierno en el ámbito de su departamento, de conformidad con los acuerdos adoptados en Consejo de Ministros o con las directrices del presidente del gobierno. B. Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su departamento. C. Ejercer cuantas otras competencias les atribuyan las leyes, las normas de organización y funcionamiento del gobierno y cualesquiera otras disposiciones. D. Refrendar, en su caso, los actos del rey en materia de su competencia. 2. Además de los ministros titulares de un departamento, podrán existir ministros sin cartera, a los que se les atribuirá la responsabilidad de determinadas funciones gubernamentales. En caso de que existan ministros sin cartera, por Real Decreto se determinará el ámbito de sus competencias, la estructura administrativa, así como los medios materiales y personales que queden adscritos al mismo. Artículo 5. Del Consejo de Ministros. 1. Al Consejo de Ministros, como órgano colegiado del Gobierno, le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones. A. Aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. B. Aprobar el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. C. Aprobar los reales decretos leyes y los reales decretos legislativos. D. Acordar la negociación y firma de tratados internacionales, así como su aplicación provisional. E. Remitir los tratados internacionales a las Cortes Generales en los términos previstos en los artículos 94 y 96.2 de la Constitución. F. Declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio. G. Disponer la emisión de deuda pública o contraer crédito, cuando haya sido autorizado por una ley. H. Aprobar los reglamentos para el desarrollo y la ejecución de las leyes, previo dictamen del Consejo de Estado, así como las demás disposiciones reglamentarias que procedan. I. Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los departamentos ministeriales. J. Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la Administración General del Estado. K. Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución, las leyes y cualquier otra disposición. 2. A las reuniones del Consejo de Ministros podrán asistir los secretarios de Estado y, excepcionalmente, otros altos cargos, cuando sean convocados para ello. 3. Las deliberaciones del Consejo de Ministros serán secretas. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 6. Artículo 6. De las comisiones delegadas del Gobierno. 1. La creación, modificación y supresión de las comisiones delegadas del Gobierno será acordada por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto, a propuesta del presidente del Gobierno. 2. El Real Decreto de creación de una comisión delegada deberá especificar, en todo caso, a. El miembro del Gobierno que asume la presidencia de la comisión. B. Los miembros del Gobierno y, en su caso, secretarios de Estado que la integran. C. Las funciones que se atribuyen a la comisión. D. El miembro de la comisión al que corresponde la secretaría de la misma. E. El régimen interno de funcionamiento y en particular el de convocatorias y suplencias. 3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podrán ser convocados a las reuniones de las comisiones delegadas los titulares de aquellos otros órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado que se estime conveniente. 4. Corresponde a las comisiones delegadas, como órganos colegiados del Gobierno. A. Examinar las cuestiones de carácter general que tengan relación con varios de los departamentos ministeriales que integren la comisión. B. Estudiar aquellos asuntos que, afectando a varios ministerios, requieran la elaboración de una propuesta conjunta previa a su resolución por el Consejo de Ministros. C. Resolver los asuntos que, afectando a más de un ministerio, no requieran ser elevados al Consejo de Ministros. D.
Ejercer cualquier otra atribución que les confiera el ordenamiento jurídico o que les delegue el Consejo de Ministros. 5. Las deliberaciones de las comisiones delegadas del Gobierno serán secretas. Capítulo 2. De los órganos de colaboración y apoyo del Gobierno. Artículo 7. De los secretarios de Estado. 1. Los secretarios de Estado son órganos superiores de la Administración General del Estado, directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica de un departamento o de la Presidencia del Gobierno. 2. Actúan bajo la dirección del titular del departamento al que pertenezcan. Cuando estén adscritos a la Presidencia del Gobierno, actúan bajo la dirección del presidente. 3. Las competencias de los secretarios de Estado son las que se determinan en la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Artículo 8. De la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. 1. La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios estará integrada por los titulares de las Secretarías de Estado y por los subsecretarios de los distintos departamentos ministeriales. Asistirá igualmente el abogado general del Estado y aquellos altos cargos con rango de secretario de Estado o subsecretario que sean convocados por el presidente por razón de la materia de que se trate. 2. La presidencia de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios corresponde a un vicepresidente del Gobierno o, en su defecto, al ministro de la Presidencia. En caso de ausencia del presidente de la comisión, la presidencia recaerá en el ministro que corresponda según el orden de precedencia de los departamentos ministeriales. No se entenderá por ausencia la interrupción transitoria en la asistencia a la reunión de la comisión. En ese caso, las funciones que pudieran corresponder al presidente serán ejercidas por la siguiente autoridad en rango presente, de conformidad con el orden de precedencia de los distintos departamentos ministeriales. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 7. 3. La Secretaría de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios será ejercida por el subsecretario de la Presidencia. En caso de ausencia, vacante o enfermedad, actuará como secretario el director del Secretariado del Gobierno. 4. Las deliberaciones de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios serán reservadas. En ningún caso la Comisión podrá adoptar decisiones o acuerdos por delegación del Gobierno. 5. Corresponde a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. A. El examen de todos los asuntos que vayan a someterse a aprobación del Consejo de Ministros, excepto los nombramientos, ceses, ascensos a cualquiera de los empleos de la categoría de oficiales generales y aquellos que, excepcionalmente y por razones de urgencia, deban ser sometidos directamente al Consejo de Ministros. B. El análisis o discusión de aquellos asuntos que, sin ser competencia del Consejo de Ministros o sus comisiones delegadas, afecten a varios ministerios y sean sometidos a la comisión por su presidente. Artículo 9. Del Secretariado del Gobierno. 1. El Secretariado del Gobierno, como órgano de apoyo del Consejo de Ministros, de las comisiones delegadas del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado y subsecretarios, ejercerá las siguientes funciones. A. La asistencia al ministro secretario del Consejo de Ministros. B. La remisión de las convocatorias a los diferentes miembros de los órganos colegiados anteriormente enumerados. C. La colaboración con las secretarías técnicas de las comisiones delegadas del Gobierno. D. El archivo y custodia de las convocatorias, órdenes del día y actas de las reuniones. E. Velar por el cumplimiento de los principios de buena regulación aplicables a las iniciativas normativas y contribuir a la mejora de la calidad técnica de las disposiciones aprobadas por el Gobierno. F. Velar por la correcta y fiel publicación de las disposiciones y normas emanadas del Gobierno que deban insertarse en el Boletín Oficial del Estado. 2. Asimismo, el Secretariado del Gobierno, como órgano de asistencia al ministro de la Presidencia, ejercerá las siguientes funciones.
A. Los trámites relativos a la sanción y promulgación real de las leyes aprobadas por las Cortes Generales y la expedición de los reales decretos. B. La tramitación de los actos y disposiciones del Rey cuyo refrendo corresponde al Presidente del Gobierno. C. La tramitación de los actos y disposiciones que el ordenamiento jurídico atribuye a la competencia del Presidente del Gobierno. 3. El Secretariado del Gobierno se integra en la estructura orgánica del Ministerio de la Presidencia, tal como se prevea en el Real Decreto de Estructura de ese ministerio. El director del Secretariado del Gobierno ejercerá la Secretaría Adjunta de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. 4. De conformidad con las funciones que tiene atribuidas y de acuerdo con las normas que rigen la elaboración de las disposiciones de carácter general, el Secretariado del Gobierno propondrá al ministro de la Presidencia la aprobación de las instrucciones que han de seguirse para la tramitación de asuntos ante los órganos colegiados del Gobierno y los demás previstos en el apartado segundo de este artículo. Las instrucciones preverán expresamente la forma de documentar las propuestas y acuerdos adoptados por medios electrónicos, que deberán asegurar la identidad de los órganos intervinientes y la fehaciencia del contenido. Artículo 10. De los gabinetes. 1. Los gabinetes son órganos de apoyo político y técnico del presidente del gobierno, de los vicepresidentes, de los ministros y de los secretarios de Estado. Los miembros de los gabinetes realizan tareas de confianza y asesoramiento especial sin que en ningún caso. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 8. Puedan adoptar actos o resoluciones que correspondan legalmente a los órganos de la Administración General del Estado o de las organizaciones adscritas a ella, sin perjuicio de su asistencia o pertenencia a órganos colegiados que adopten decisiones administrativas. Asimismo, los directores de los gabinetes podrán dictar los actos administrativos propios de la jefatura de la unidad que dirigen. Particularmente, los gabinetes prestan su apoyo a los miembros del gobierno y secretarios de Estado en el desarrollo de su labor política, en el cumplimiento de las tareas de carácter parlamentario y en sus relaciones con las instituciones y la organización administrativa. El gabinete de la presidencia del gobierno se regulará por Real Decreto del presidente, en el que se determinará, entre otros aspectos, su estructura y funciones. El resto de gabinete se regulará por lo dispuesto en esta ley. 2. Los directores de gabinete tendrán el nivel orgánico que se determine reglamentariamente. El resto de miembros del gabinete tendrán la situación y grado administrativo que les corresponda en virtud de la legislación correspondiente. 3. Las retribuciones de los miembros de los gabinetes se determinan por el Consejo de Ministros dentro de las consignaciones presupuestarias establecidas al efecto, adecuándose, en todo caso, a las retribuciones de la Administración General del Estado. Título I. Del Estatuto de los miembros del Gobierno, de los secretarios de Estado y de los directores de los gabinetes. Capítulo 1. De los miembros del Gobierno. Artículo 11. De los requisitos de acceso al cargo. Para ser miembro del Gobierno se requiere ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, así como no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme y reunir el resto de requisitos de idoneidad previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Artículo 12. Del nombramiento y cese. 1. El nombramiento y cese del presidente del Gobierno se producirá en los términos previstos en la Constitución. 2. Los vicepresidentes y ministros serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta del presidente del Gobierno. El nombramiento conllevará el cese en el puesto que, en su caso, se estuviera desempeñando, salvo cuando en el caso de los vicepresidentes, se designe como tal a un ministro que conserve la titularidad del departamento. Cuando el cese en el anterior cargo correspondiera al Consejo de Ministros, se dejará constancia de esta circunstancia en el nombramiento del nuevo titular. La separación de los ministros sin cartera
llevará aparejada la extinción de dichos órganos. 3. La separación de los vicepresidentes del gobierno llevará aparejada la extinción de dichos órganos, salvo el caso en que simultáneamente se designe otro vicepresidente en sustitución del separado. 4. Por Real Decreto se regulará el estatuto que fuera aplicable a los presidentes del gobierno tras su cese. Artículo 13. De la suplencia. 1. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, las funciones del presidente del gobierno serán asumidas por los vicepresidentes, de acuerdo con el correspondiente orden de prelación, y, en defecto de ellos, por los ministros, según el orden de precedencia de los departamentos. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 9. 2. La suplencia de los ministros, para el despacho ordinario de los asuntos de su competencia, será determinada por Real Decreto del presidente del gobierno, debiendo recaer, en todo caso, en otro miembro del gobierno. El Real Decreto expresará entre otras cuestiones la causa y el carácter de la suplencia. 3. No se entenderá por ausencia la interrupción transitoria de la asistencia a la reunión de un órgano colegiado. En tales casos, las funciones que pudieran corresponder al miembro del gobierno durante esa situación serán ejercidas por la siguiente autoridad en rango presente. Artículo 14. Del régimen de incompatibilidades de los miembros del gobierno. 1. Los miembros del gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna. 2. Será de aplicación, asimismo, a los miembros del gobierno el régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración General del Estado. Capítulo 2. De los secretarios de Estado. Artículo 15. Del nombramiento, cese, suplencia e incompatibilidades de los secretarios de Estado. 1. Los secretarios de Estado son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, aprobado a propuesta del presidente del gobierno o del miembro del gobierno a cuyo departamento pertenezcan. 2. La suplencia de los secretarios de Estado del mismo departamento se determinará según el orden de precedencia que se derive del Real Decreto de Estructura Orgánica del Ministerio. 3. Los secretarios de Estado dependientes directamente de la presidencia del gobierno serán suplidos por quien designe el presidente. 4. Es de aplicación a los secretarios de Estado el régimen de incompatibilidades previsto para los altos cargos de la Administración General del Estado. Capítulo 3. De los directores de los gabinetes de presidente, vicepresidentes, ministros y secretarios de Estado. Artículo 16. Del nombramiento y cese de los directores de los gabinetes. 1. Los directores de los gabinetes del presidente, de los vicepresidentes y de los ministros serán nombrados y separados por Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros. 2. Los directores de gabinete de los secretarios de Estado serán nombrados por orden ministerial, previo conocimiento del Consejo de Ministros. 3. Los directores de los gabinetes cesarán automáticamente cuando cese el titular del cargo del que dependen. En el supuesto del gobierno en funciones continuarán hasta la formación del nuevo gobierno. 4. Los funcionarios que se incorporen a los gabinetes a que se refiere este artículo pasarán a la situación de servicios especiales, salvo que opten por permanecer en la situación de servicio activo en su administración de origen. Del mismo modo, el personal no funcionario que se incorpore a estos gabinetes tendrá derecho a la reserva del puesto y antigüedad, conforme a lo dispuesto en su legislación específica. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 10.